Buenos días. Los mandamientos del Antiguo Testamento no son absolutos. ¿Cuántas veces he explicado que los mandamientos del Antiguo Testamento estaban relacionados con ese periodo, con ese pueblo, con la necesidad de construir ese pueblo, con la necesidad de mantener el orden dentro de ese pueblo que, precisamente, debía convertirse en un solo pueblo? Bueno, lo he dicho muchas veces, descubro con gran placer, con gran alegría, que es el Papa quien lo dice, hablando de la carta de Pablo a los Gálatas, haciendo precisamente estas afirmaciones. A partir de la fe en Cristo, hay un antes y un después respecto a la ley en sí, porque la ley está, los mandamientos están, pero hay una actitud antes de la venida de Jesús y luego después. La historia anterior está determinada por estar bajo la ley, es decir, bajo los mandamientos. Los mandamientos son 613. No solo esos 10 que nos enseñan, y Jesús, cuando se refería a la ley, obviamente se refería, siendo rabino judío, se refería a todos. También porque cuando hacía citas, y veremos una más adelante, no citaba exactamente todos esos 10 que nos enseñaron, pero ya veremos, en el Antiguo Testamento, ¿no es Dios Padre, el Dios de amor quien habla? En realidad mantuvo a su pueblo en condición de esclavos porque su pueblo. Lo sabemos bien, lo hemos visto muchas veces. Su pueblo estaba bajo la ley, tanto que los que no la respetaban eran asesinados y no había recompensa o castigo en el más allá. Todo siempre se resolvió aquí. Entonces, la idea de una esclavitud negativa propia de los esclavos. El apóstol la explica diciendo que cuando uno está bajo la ley, es como alguien vigilado y encerrado, una especie de custodia preventiva. Esta vez, dice San Pablo, ha durado mucho tiempo, desde Moisés hasta la venida de Jesús, y luego continúa mientras vivamos en pecado. Sin embargo, tengan cuidado, porque hay un pueblo, que son los israelitas, que siguen estando bajo esa ley porque los israelitas no reconocieron a Jesús, o sea los Jesuani, o sea con este término, y este término es como son definidos, los que conocieron a Jesús, los que lo siguieron, los que vivieron con él, los que lo escucharon hablar. Por lo tanto, los que escucharon su voz directamente, siempre pretendiendo que lo que leemos es verdad, recordémoslo. Esta es siempre la premisa. Bueno, los jesuanos entonces no pasaron al cristianismo y los israelitas no reconocieron a Jesús. Los israelitas siempre están bajo la ley del Antiguo Testamento. O sea, siempre están bajo la Torá, y sin embargo la misma teología nos dice que esa es la Dios Padre. Pero la misma teología, a lo largo de los años, especialmente en los últimos años, este proceso se ha acelerado mucho. Está tratando de distinguir cada vez más el Nuevo Testamento del Antiguo Testamento, olvidando que para cualquiera que piense por un momento, el Nuevo Testamento no puede existir sin el Antiguo Testamento. Jesucristo no puede existir sin las raíces del Antiguo Testamento, por lo tanto, no se pueden desprender, absolutamente, pero esto es un intento que se perpetra y por eso se dice, no son esos mandamientos los que nos salvan porque no son absolutos. Mientras tanto, hay quien se arroga el derecho de decir que los mandamientos dados por Dios, porque ellos mismos lo reconocen como tales, no son absolutos. Esto ya es muy interesante porque nos da la idea de lo que realmente piensan de ese Dios. Dice, pero si no nos salvamos respetando esa ley, ¿cómo nos salvamos? Somos justificados por la fe libre en Cristo, pero ¿estamos seguros de que esta fe en Cristo es tan gratuita, de que esta justificación es tan gratuita? Escuchamos algunas cosas que dice Cristo, cosas a las que la Iglesia no vuelve,
no vuelve voluntariamente, yo diría que no vuelve casi para nada. Mientras tanto Cristo dice, ustedes son mis amigos si hacen lo que les mando. ¿Hay una gran diferencia con lo que dijo Yahvé en el Antiguo Testamento? Si hacéis lo que os mando os ayudaré, es decir, en esencia, es otra forma de decir, os considero mis amigos. Si no hacéis lo que os mando, no sois mis amigos. Esta afirmación es absolutamente comparable, Jesucristo y Yahvé. Entonces Jesús continúa en lo que nos cuenta y sigue diciendo cosas que son muy serias. Por ejemplo, en Lucas, en el capítulo 12 dice, vende lo que tienes y dalo en limosna, y no es un mandamiento tirado por ahí al azar, porque el propio Marcos nos cuenta un episodio en el que se repite ese mismo mandamiento, y es definido, en sustancia, como un mandamiento fundamental que, yo diría, se convierte en un mandamiento absoluto, cuando, en el capítulo 10, Marcos nos cuenta la historia del joven rico que corre hacia él y le dice, Maestro bueno, ¿qué debo hacer para tener vida eterna? Y le dice, tú conoces los mandamientos, y cita 6 de ellos, según algunos códigos solo hay 5. Por lo que ni siquiera cita los 10 que conocemos. Menciona no matar, no cometer adulterio, no robar, no dar falso testimonio, no defraudar según algunos códigos, no hay defraudación. Honra a tu padre y a tu madre. Y le dice, Maestro, he observado todas estas cosas desde mi infancia, y él le responde, aún te falta una cosa. Ve, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres, y luego ven y sígueme. Ahora bien, si es cierto que los mandamientos del Antiguo Testamento no son absolutos, ¿cómo se puede afirmar que la salvación deriva de la gratuidad de la fe en Cristo? Porque la fe en Cristo y la salvación que de ella debe resultar es muy cara, no es gratuita, exige renunciar a todo, y Jesucristo no transige en esto, lo dice claramente. También lo dice claramente cuando en Mateo en el capítulo 7 afirma, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y la voluntad de su Padre que está en el cielo, según la Iglesia, se expresa en el Antiguo Testamento. Por eso, aquí Jesús dice que la voluntad de su Padre, suponiendo por un momento que su Padre sea el del Antiguo Testamento, es absoluta, no es relativa, es decir, no basta con invocarlo. La gratuidad de la fe en Cristo, hay que hacer las cosas que ordenó su Padre, y además hay que añadir una, hay que vender todo lo que tenemos, es decir, renunciar a todo. Ahora sabemos bien que este mandamiento tenía un significado preciso porque Jesús se dirigía a sus seguidores, no se dirigía al mundo entero que no le interesaba, y por eso les decía a sus seguidores, síganme, para realizar ese proyecto social que él tenía en mente, esa gran revolución. Era necesario renunciar personalmente a los bienes mundanos. Y luego, ya lo hemos visto otras veces con la historia de Ananías y Zafira, renunciar a los bienes mundanos, pero entregarlos a la comunidad, y ya lo hemos hecho. Hizo las reflexiones necesarias al respecto, pero ahora hay otra reflexión que quiero hacer. Si Jesús dice, ve y vende, significa que se da por sentado que hay alguien que compra, y si los que se salvan son los que venden. Jesús da por sentado que en cambio, habrá mucha gente que no se salvará, y serán las personas que compraron. Entonces, si nacemos en un lugar donde nos enseñan el cristianismo, se nos dice que hay una ley dada por Dios Padre que es una ley que se encuentra en el Antiguo Testamento, pero
que luego es superada porque esta ley no nos permite justificar. Sin embargo, si nacemos en Israel, se nos dice que hay una ley precisa que tiene un valor absoluto y que es la única que nos justifica, hasta el punto de que los judíos la han estudiado durante siglos para hacer que lo entiendan perfectamente y que lo respetemos perfectamente porque ellos, como he dicho antes, no ven otra justificación. Y luego, una vez más, están las dos vallas. Al menos dos vallas, luego cada una de estas tiene sus otras vallas adentro y por eso debemos tomar nota de esto sobre todo, que todavía estamos bajo una ley, es decir, estamos todavía bajo afirmaciones que hacen autoridades que creen poseer esa verdad que luego dispensan y es por eso a lo que debemos prestar atención. Por eso primero debemos reflexionar con nuestra propia cabeza. Adiós, gracias y hasta la próxima.